Magíster Marcelo Baño, buenas tardes. Somos del grupo número 3 y vamos a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Integrantes: Melissa Caicedo, María Ronquillo, Sofía San Pedro, Wendy Falcón y mi persona. Objetivo: identificar las características y funciones generales de las biomoléculas orgánicas, así como algunos ejemplos de lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos, mediante investigaciones etnográficas y exposición, para concientizarse de la importancia de cada una de estas. ¿Qué son las biomoléculas? Las biomoléculas o moléculas biológicas son los compuestos químicos con los que están formados los seres vivos, es decir, los seres humanos, los animales, las plantas, los hongos, las bacterias, los parásitos, etc. Como todos los compuestos químicos, las biomoléculas están formadas por átomos de distintos elementos, pero principalmente el grupo compuesto por el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Funciones. Las biomoléculas son tan importantes para los seres vivos que a veces es difícil resumir cuáles son las funciones específicas que cumplen. Sin embargo, podemos destacar las siguientes. Almacenan, multiplican y transmiten la información que contiene las instrucciones necesarias para fabricar otras biomoléculas, así como para que una célula se reproduzca, se alimente y regule sus procesos internos. Funcionan como fuentes de energía que las células aprovechan para llevar a cabo sus tareas e incluso representan reservas energéticas que pueden ser utilizadas únicamente cuando se necesitan. Clasificación de las biomoléculas. De acuerdo con sus características químicas, distintos autores hacen la distinción entre dos tipos de biomoléculas principales: las biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas están compuestas por agua, iones y cationes y gases. Las orgánicas están compuestas por CHOMS, y vamos a concentrarnos más en tres grupos de biomoléculas, que son lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos. Esta temática es trabajada desde una visión química o biológica. Es pertinente y necesaria proponer una estrategia que permita la enseñanza de los carbohidratos, abarcando campos como la química, la biología y la fisiología. En la definición de carbohidratos. Los carbohidratos se definen como derivados aldehídos o cerónicos de alcoholes polivalentes. Son sustancias sólidas, blancas y solubles en el agua, que constituyen las reservas energéticas de las células animales y vegetales. Está compuesta por un número determinado de átomos de carbono, un número determinado de átomos de oxígeno y el doble de átomos de hidrógeno, que son sintetizados a partir del CO2. Su clasificación. Se clasifican en 4 tipos: monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía. Y también en biosíntesis o anabolismo, el conjunto de procesos del metabolismo destinados a formar los componentes celulares.
También hay algunos tipos de monosacáridos como la ribosa o la desoxirribosa, que forman parte del material genético del ADN. Cuando estos monosacáridos no son necesarios en ninguna de las fuentes que son propias, se convierten en otra familia diferente, como por ejemplo los polisacáridos. Los disacáridos son otro tipo de hidratos de carbono, que como indica su nombre, están formados por dos moléculas de monosacáridos. Estos pueden hidrolizarse y dar lugar a dos monosacáridos libres. Entre los disacáridos más comunes están la sacarosa. La sacarosa es el más abundante, que constituye la principal forma de transporte de los glúcidos en las plantas y organismos vegetales. La lactosa o azúcar de la leche. La maltosa. La maltosa proviene de la hidrólisis de almidón y la celobiosa obtenida de la hidrólisis de la celulosa. Los oligosacáridos. La estructura de estos carbohidratos es variable y puede estar formados entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, unidas por enlaces que se liberan cuando se llevan a cabo un proceso de hidrólisis, al igual que ocurre con los disacáridos. En muchos casos, los oligosacáridos pueden aparecer unidos a proteínas, dando lugar a lo que se conoce como glucoproteínas. Los polisacáridos son cadenas de 10 de más monosacáridos, cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Algunos de los ejemplos de los polisacáridos son el almidón, la amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Sus funciones. Aunque la función principal es la energética, también hay otras funciones como las siguientes. Función de reserva, compuestos estructurales, precursoras y señales de reconocimiento. Y las bibliografías. Gracias. Proteínas. Las proteínas o prótidos son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos, y esta secuencia está determinada por la secuencia de nucleótidos de su gen correspondiente. Están unidos por un tipo de enlace conocidos como enlaces péptidos. Todas las proteínas están compuestas por carbono. Clasificación de las proteínas. Según su composición, simples, holoproteínas, complejas, heteroproteínas. Las holoproteínas. Una holoproteína es una proteína que está por una secuencia de aminoácidos. Es sinónimo de proteína simple. Estas proteínas son solubles en agua. Se encuentran en todas las células del cuerpo y también en el torrente sanguíneo. Algunos ejemplos de albuminas son las lactoalbuminas que se encuentran en la leche y las ceroalbuminas que se encuentran en la sangre. Según su conformación, fibrosas globulares. También tenemos las heteroproteínas, que las heteroproteínas son conjugadas, también llamadas así, son moléculas que presentan una parte proteica y otra no proteica menor. Esto las diferencia de las proteínas simples u holoproteínas. Todas son globulares y se clasifican en función del grupo proteico. Y ahora sí, según su conformación, las fibrosas globulares. Las proteínas globulares o esferoproteínas se pliegan en forma esférica y forman una estructura más compleja, diferenciándose funcionalmente de las proteínas fibrosas, por ser aquellas más o menos solubles en disoluciones acuosas, donde forman suspensiones coloidales, siendo las fibrosas prácticamente insolubles. Según su solubilidad, las albuminas es una proteína que se encuentra en gran proporción en los linfocitos, siendo la principal proteína de la sangre y una de las más abundantes en el ser humano. Se sintetiza en el hígado, ayuda a mantener el líquido dentro del torrente sanguíneo,
sin que se filtre a otros tejidos. Las globulinas. Las globulinas son un grupo de proteínas solubles en agua, solubles en disoluciones salinas que se encuentran en todos los animales y vegetales. También se sintetizan en el hígado. Las prolaminas. Las prolaminas son un grupo de glucoproteínas vegetales con gran contenido en prolina. Se encuentran en los cereales recibiendo diversos nombres en función del mismo, como las gliadinas, en el caso están en el trigo, las ordeínas en la cebada, las secalinas en el centeno y las aveninas en la avena. Las gluteninas. La glutenina es una glutenina derivada del trigo. Es conocida como una de las proteínas que contiene el trigo junto a la gliadina para formar el gluten. Función de las proteínas. Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos sus procesos vitales. Función estructural. Algunas proteínas constituyen estructuras celulares. Ciertas glucoproteínas forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o transporte de sustancias. Las histonas forman parte de las cromosomas que regulan la expresión de los genes. Otras proteínas confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. El colágeno del tejido conjuntivo fibroso, la elastinina del tejido conjuntivo elástico y la queratina de la epidermis. La función enzimática. Las proteínas con función enzimática son las numerosas y especializadas, actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas como los seres vivos. Las enzimas son catalizadores, es decir, que sin comunicarse en una reacción aumentan notablemente su velocidad. La función hormonal. Las hormonales son proteínas secretadas por las células de las glándulas endocrinas. Son liberadas sanguíneamente y tienen la función de actuar como mensajeros químicos que transmiten señales entre las células. Ya. La función reguladora. Algunas proteínas regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular, como la ciclina. Algunos mantienen el equilibrio homóstico y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno. La función hemostática. Algunas mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno. La función defensiva. La función defensiva son las encargadas de defender el organismo. Glicoproteínas que se encargan de producir inmunoglobinas que defienden al organismo contra cuerpos extraños, o la queratina que protege la piel, así como la fibrinógena y proteína que forman coágulos. Las inmunoglobinas actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos. La trombina y la fibrinógeno contribuyen a la formación de coágulos sanguíneos para evitar hemorragias. Las mucinas tienen efecto germicida y protegen a las mucosas. Algunas toxinas bacterianas, como la del botulismo o venenos de serpientes, son proteínas fabricadas con funciones defensivas. Función de transporte. La función de transporte de estas proteínas es llevar sustancia a través del organismo, a donde sean requeridas. Proteínas como la hemoglobina, que lleva el oxígeno por medio de la sangre. Función de transporte. La hemoglobina transporta oxígeno a la sangre de los vertebrados y la hemocianina transporta oxígeno en la sangre de los invertebrados. La mioglobina transporta oxígeno en los músculos, las lipoproteínas transportan lípidos por la sangre, los citocromas transportan electrones. La función contráctil. La actinina y la miosina constituyen las fibrilas responsables de la contracción muscular. La dianina está relacionada con el movimiento de cilicios y flagelos. La función contráctil. Una de las funciones que es la encargada del movimiento de los músculos. Las proteínas que se encargan de la contracción de los músculos son la actinina. Esta se encuentra en los filamentos delgados. Y la función de reserva son la
ovolamina de la clara de huevo, la gliadina del grano de trigo y la ordenina de la cebada constituyen la reserva de aminoácidos para el desarrollo del embrión, la lactoalbulina de la leche. Y la cita es bibliográfica. Gracias. Lípidos. ¿Qué es un lípido? Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno, que integran cadenas hidrocarbonadas, alifáticas o aromáticas, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Clasificación de los lípidos. Los lípidos son un grupo de heterogéneo que usualmente se subdivide en dos: lípidos saponificables. Los lípidos saponificables, en este grupo se incluyen ácidos grasos y sus derivados. Los saponificables se pueden clasificarse en simples. Su estructura comprende mayormente de átomos de oxígeno, carbono, hidrógeno. Por ejemplo, los acilglicéridos, que al solidificarse se conocen como grasa y al hacerse líquidos como aceites. Los complejos tienen, además de los átomos mencionados, abundantes partículas de nitrógeno, azufre, fósforo u otras moléculas como glúcidos. También se los conoce como lípidos de membrana. Lípidos insaponificables. Los lípidos insaponificables son derivados por aposición variadas unidades isoprénicas y se sintetizan a partir de una unidad básica de 5 átomos de carbono. El isópreno, figura de derecha. En este grupo de lípidos se incluyen terpenos, lípidos derivados de isopreno, del cual poseen al menos dos moléculas, por ejemplo, algunos aceites esenciales como el mentol, limoneno, geraniol o el fitol de la clorofila. Esteroides, lípidos compuestos por 4 anillos fusionados de carbono que conforman una molécula con partes hidrófilas e hidrófobas y cumplen funciones reguladoras o activadoras en el organismo. Por ejemplo, los ácidos biliares, las hormonas sexuales, la vitamina D y los corticoides. Prostaglandinas, lípidos derivados de ácidos grasos esenciales complejos como el omega 3 y el omega 6. Están conformados por moléculas de 20 átomos de carbono que cumplen funciones mediadoras del sistema nervioso central, del sistema inmune y de los procesos inflamatorios. Funciones de los lípidos. Reserva de energía del organismo animal. Ciertos lípidos conocidos como triglicéridos, 3 moléculas de azúcar, constituyen en el cuerpo de los animales, incluido el ser humano, la reserva energética por esencial. Soporte estructural del cuerpo. Los lípidos sirven como materia prima en la construcción de numerosas estructuras biológicas como las membranas celulares. Regulación y comunicación celular. Diversas vitaminas, hormonas y glucolípidos no son más que grasas segregadas por diversos órganos y ganglios del cuerpo, que las emplea como mecanismos de regulación de diversas respuestas del organismo. Transporte. En conjunto con ácidos biliares y lipoproteínas, los lípidos van desde los intensos a sus distintos destinos y sirven de transportes a otros nutrientes. Protección térmica. La grasa corporal defiende al interior del organismo de la acción del frío, ya que a mayor grasa presenta menor radiación térmica hacia afuera y por ende menor pérdida de calor. La bibliografía.
Los ácidos nucleicos. Definición. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son biomoléculas cuya función es almacenar y transferir información genética. Esta información es fundamental porque todos los procesos biológicos dependen de ella, por lo que debe almacenarse y recuperarse en el momento de darle forma. Son polímeros naturales, formados por bloques de construcción individuales llamados nucleótidos. Los elementos que contribuyen a los ácidos nucleicos son CHOMS. Clasificación de los ácidos nucleicos. Se divide en ADN y ARN. ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. Son los portadores químicos que transmiten la información genética de las células. El ARN es solo por una sola hebra y el ADN tiene una forma helicoidal. Función de los ácidos nucleicos. En herencia, dictan la información necesaria para la formación de proteínas, mensajeros, intracelulares como el AMP, adenosín monofosfato, ciclo que funciona como mensajero celular, almacén de energía como el ATP, adenosín trisfosfato, el cual almacena energía en sus enlaces de fosfato. Nucleótidos. Los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos. Los nucleótidos están formados por bases nitrogenadas, azúcares ribosa y desoxirribosa y grupo fosfato. La base nitrogenada del ADN está dividida por guanina, citosina, adenina y timina. La guanina constituyente de los ácidos nucleicos que interviene en reacciones metabólicas de transferencia de energía. Citosina. La citosina es una de los 5 bases nitrogenadas que forma parte de los ácidos nucleicos y el código genético se representa con la letra C. Adenina. Contribuyente de numerosas sustancias fundamentales en bioquímica, como el ADN y el ARN, que está presente en la cáscara del arroz y se ha empleado como estimulante leucocito. Timina, una de las 4 bases nitrogenadas contenidas en los ácidos nucleicos y que interviene en el código genético. Bases nitrogenadas de la ARN, guanina, citosina, adenina y uracilo. La guanina, citosina y adenina se les dio el significado. El uracilo es una de la pirimidina, una de las 5 bases nitrogenadas que forma parte del ARN y el código genético se representa con la letra U. Azúcares de los ácidos nucleicos. En el ADN está la desoxirribosa y en el ARN la ribosa. Desoxirribosa se refiere al azúcar y el nucleótido que es el ácido formado por el fosfato y la base nitrogenada. Ribosa es un azúcar natural, un monosacárido que contiene 5 átomos de carbono, pentosa. La ribosa es un elemento esencial en el cuerpo humano. En principio, nuestro cuerpo produce ribosa por sí mismo a partir de la glucosa. Bibliografía. Gracias. Por último, tenemos las conclusiones. Las proteínas son un componente importante de cada célula del organismo, fortaleciendo y reparando tejidos, produce enzimas y hormonas y hace posible que la sangre pueda transportar oxígeno a todo el cuerpo. En conclusión, los ácidos nucleicos son la base química de la herencia. Cualquier tipo de célula encontramos al interior de cada cromosoma, siendo una molécula única, muy larga y enrollada que contiene secuencias lineales de genes.
La revisión de los parámetros epistemológicos y disciplinarios de la temática de carbohidratos permitió establecer los conceptos más importantes a trabajar en la elaboración de la estrategia, teniendo en cuenta parámetros como el tiempo disponible de trabajo en el aula y la búsqueda de una mayor comprensión e interpretación de la temática. Es importante recalcar que cualquier pequeña diferencia estructural en una biomolécula puede ocasionar radicales modificaciones en sus funciones vitales, de tal forma que pueden presentar la diferencia entre la salud y la enfermedad, la vida y la muerte. Los lípidos son un conjunto de sustancias heterogéneas que desempeñan diversas funciones en los seres vivos. Los más importantes son las grasas, los aceites, las ceras, los fosfolípidos, etc. Uso en la vida diaria. Las proteínas son elementos esenciales para el crecimiento y reparación, el buen funcionamiento y la estructura de todas las células vivas. Sin proteínas es imposible la vida, porque son la base de diferentes estructuras vitales. Por ejemplo, de hormonas como la insulina, que controla el nivel de azúcar en la sangre. Los carbohidratos suelen tener mala reputación, en especial en lo que respecta al aumento de peso. Sin embargo, no todos los carbohidratos son malos, por sus innumerables beneficios para la salud. Los carbohidratos se han ganado un lugar en tu alimentación. De hecho, tu cuerpo los necesita para funcionar de manera adecuada. Sin embargo, algunos carbohidratos pueden ser más recomendables que otros. Aprende más sobre los carbohidratos y cómo elegir los carbohidratos saludables. Las grasas sirven como una fuente eficiente de energía directa y potencialmente cuando están asentados en el tejido adiposo, sirven como aislante térmico con los tejidos subcutáneos y alrededor por ciertos órganos. Los lípidos no polares actúan como aislantes eléctricos que permiten la propagación rápida de las ondas despolarizantes a lo largo de los nervios mielinizados. Los ácidos nucleicos controlan y dirigen la síntesis de todas las proteínas que componen a un ser vivo, así como su especificidad y su rol en cada uno de los procesos vitales. Además, son clave en la reproducción, permitiendo la formación de nuevas cadenas que constituirán un individuo eternamente nuevo. Las biomoléculas son indispensables para el nacimiento, desarrollo y funcionamiento de todas las células que conforman a los organismos vivos. Cumplen funciones vitales de sostén, de regulación de procesos y de transporte de sustancias en cada una de las células que forman los tejidos, órganos y sistemas de órganos. Gracias.